Bienvenidos al que es, con toda seguridad, el tutorial de la mejor arma de Jagger, el Q-Tip. Sin más preámbulos, 3, 2, 1, vídeo. El Q-Tip tiene dos partes, sus dos filos y la zona de agarre. Su longitud máxima es de 2 metros, lo cual lo convierte en la herramienta perfecta para medir la distancia de la base a la línea de salida. De estos 2 metros, 60 son las medidas de cada uno de los filos y 80 centímetros la zona de agarre. Como siempre, no podemos superar las medidas máximas en ninguna de estas zonas. ¡Ey! ¿El N-Tip? Mira, no me hables de esa... Las personas que usan N-Tip son escoria. Anda, sigamos. Las normas principales a la hora de hacer un Q-Tip son que tengamos 5 centímetros de acolchado en cada lado, que no superemos las medidas máximas y que la zona central tenga un mínimo acolchado. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Para el alma, una caña de bambú o una barra de fibra de carbono de al menos 190 centímetros. La fibra de carbono es más ligera y mucho más resistente, sin embargo es más cara. Por ello, para jugadores nuevos recomendamos usar caña de bambú, que es mucho más barata. Para el acolchado usaremos churro de piscina con agujero o, alternativamente, esterilla o coquilla. Cualquiera de estos serviría, pero el churro de piscina, al tener ya el agujero, nos ahorra mucho tiempo. Además, también usaremos goma eva para el agarre. Para la unión y recubrimiento usaremos cinta aislante, cinta adhesiva y o americana. Paso 1. Cortamos el palo a un tamaño de 190 centímetros. Las normas obligan a dejar 5 centímetros de la punta del stick sin alma, para que en caso de estocada no le hagamos daño al rival. Es decir, lo que estamos haciendo es quitarle al total de 2 metros 5 centímetros por cada lado. Y en el caso de los N-Tip, lo que tenéis que cortar es vuestra conexión con la sociedad. Paso 2. Marcamos los filos del stick. Es decir, hacemos una marca de 55 centímetros a cada lado. Si lo hemos hecho bien, el centro nos habrá quedado de 80 centímetros. Si es menos, no pasa nada. El problema sería pasarse de largo, en cuyo caso tendríamos que cortar el palo. Paso 3. Colocamos los filos. Para ello, cortamos dos trozos de 60 centímetros del churro de piscina y los introducimos hasta las marcas que hemos hecho, de forma que en la punta queden 5 centímetros huecos. Si lo hacéis con esterilla o coquilla, tendréis que fijarla por un extremo a la barra y enrollar varias veces hasta conseguir el diámetro de 6 centímetros. Pero, ¿por qué elegir la senda del dolor? Una vez hecho esto, los fijamos con unas tiras de cinta americana al alma. Si notáis que el churro baila un poco al agitarlo, podéis rellenar el interior con un material blando, como por ejemplo goma eva, esterilla o trocitos de churro. Paso 4. Rellenar la punta. Una vez el churro está en su sitio, procedemos a rellenar la punta de material blando, para que al comprimirse el churro no se note el alma. Cuando esté listo, lo tapamos con cinta para que no se salga el relleno. Paso 5. Forra los filos con cinta adhesiva. Esto se hace para que dure más tiempo y no se estropee el churro. Para ello usaremos tiras largas longitudinales. Si queremos darle más firmeza, daremos una vuelta de cinta americana en el extremo. Un consejo: si quieres un arma ligera, evita usar grandes cantidades de cinta americana. En nuestro caso, usamos cinta americana en aquellas zonas que van a estar más sometidas a esfuerzo y usamos cinta normal en el resto del recubrimiento, ya que pesa menos. Paso 6. Acolchar y forrar el alma. Aquí viene la parte más tediosa. Para esto os recomendamos que os ayude otra persona, ya que necesitaréis un par de manos extra. Pero si no tenéis amigos, no pasa nada. Para eso está el celo. Primero cubriremos el alma con 2 vueltas de goma eva y la sujetaremos con un adhesivo para que aguante mientras la forramos.
Podéis usar celo, pegamento, cola, lo que os vaya mejor. Una vez tenemos el acolchado, lo cubrimos con espirales de cinta aislante. A lo largo de los años, he visto gente que ha puesto materiales antideslizantes en el agarre, como por ejemplo cinta de raqueta de tenis. No lo hagáis, es un desastre, se pela por todas partes, y lo cierto es que sí que os interesa que deslice con cierta facilidad, ya que así podréis usar los dos filos de forma más efectiva. La cinta de electricista cumple este papel a la perfección. Y un consejito extra, por mucho que os mole, no forréis el agarre de negro, porque en verano el sol lo calentará, y te aseguro que no podrás sujetar tu Q-tip ni con las manoplas del horno. Ahora solo queda comprobar las medidas del arma y comprobar cómo efectivamente nos hemos pasado por 1 centímetro y decirme cachis. ante la idea de tener que repetir todo el proceso. ¡Bien por nosotros! No es broma, pasará y os convertiréis en unos obsesos que estarán todo el rato a cada paso midiendo las medidas que no os hayáis equivocado. Recordad mis palabras. Si queréis más trucos sobre cómo hacer un Q-tip, no dudéis en preguntar. Vuestro maestro estará encantado de responder a las dudas. Y si queréis compartir vuestros trucos personales, también sois bienvenidos. Entre todos haremos del Jagger un deporte mejor. Pero señor, yo quiero hacer un N-tip. ¡Que te pides!